El ascensor, con 20 mineros de Sudáfrica, comenzó el lento descenso. El fondo de la mina estaba a 1.600 metros de profundidad. A la mitad de la bajada, una falla mecánica paró en seco el ascensor y los 20 hombres quedaron atrapados. Fue entonces que surgió un héroe. Mario Cockrell, uno de los mineros, tuvo una idea. Deslizándose por los cables de acero, llagando sus manos, fue guiando uno por uno a sus compañeros de trabajo. Eran 800 metros de bajada y, para calmar los nervios de los mineros, les decía una sola cosa: no mires hacia abajo, mira hacia arriba. Fue la fortaleza física de Mario Cockrell, su presencia de ánimo, su amor al prójimo, su firme fe en Dios y esa oportuna y sabia recomendación: no mires hacia abajo, lo que salvó la vida de todos. Amados hermanos, en esta historia real encontramos algo muy inspirador. Este mensaje que transmitió Mario a sus amigos: no mires hacia abajo, fue lo que le ayudó a todos ellos. Y hoy también, amados hermanos, esta recomendación tiene que ver con el mensaje que vamos a compartir. En un momento dado de la historia, cuando Dios decidió llevar a cabo el gran diluvio, usted y yo podemos recordar que Jehová Dios dio instrucciones acerca de todas las piezas que se iban a construir en el arca. Una de las piezas principales era la ventana. Y yo le pregunto a usted, ¿dónde construiría usted una ventana? ¿La pondría en cualquier lado o en las paredes laterales? Veamos lo que dice la Escritura y vamos a ir al libro de Génesis. Génesis, en el capítulo 6, versículo 16, leemos: una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Si usted notó en la lectura, hemos visto que Dios dijo que pusiera la ventana en la parte de arriba. ¿Cómo es esto? ¿A usted se le hubiera ocurrido poner la ventana en la parte del techo? Definitivamente que no. Pero aquí, amados hermanos, hay ciencia y sabiduría divina. Aquí hay enseñanza de Dios. Y por eso es que usted y yo debemos reconocer lo que Dios quiere que nosotros tomemos en cuenta el día de hoy con el tema: no mires hacia abajo. Esto nos lleva a nosotros a reconocer que Jehová Dios tenía en mente algo importante, porque lo que Noé y su familia iban a experimentar no iba a ser nada fácil. Iban a pasar por una experiencia muy aterradora. Hasta el más experimentado de los marinos podía haber sido afectado, como nosotros leemos que se dio en Génesis 7:11, que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. La gran cantidad de agua que caía, y entonces esta experiencia pudo haber llenado de pánico a muchas personas. Dios aseguró que Noé y su familia no observaran todo lo que iba a acontecer alrededor. La gente tratando entonces de entrar en el arca, los gemidos, los gritos, el llanto de tal vez familiares y amigos golpeando el arca para querer entrar a última hora, objetos que golpeaban contra el barco, vamos a decir que los animales impactando, ¿verdad? Aquel estruendo que se oía por las aguas que caían, y todos estos elementos era un escenario muy triste y desesperante que Dios quiso, que Dios libró a entonces Noé y su familia para que no tuvieran que ser conmovidos o afectados por estas situaciones. Cuando estas personas que no acataron el consejo dado por Noé sufrieron un triste desenlace. ¿Y cuál fue la razón de esto? Si usted va conmigo al libro de Génesis, podemos leer en el capítulo 6, en el versículo 5, que la Biblia nos dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Esta es una situación triste, cuando las personas se divorcian de Dios, cuando no toman en cuenta los consejos divinos, cuando van por el camino de las arenas candentes del pecado, cuando van por la senda del mal. Y yo quiero decirle, amados hermanos, que esta situación no ha variado. En todos los tiempos de la historia de la humanidad han habido personas que se han apartado de Dios, y tristemente las condiciones finales, o las consecuencias, mejor dicho, finales, van a ser trágicas. Volviendo al punto de la ventana y la restricción o limitación que tuvo Noé y su familia, eso nos lleva a una primera enseñanza el día de hoy que quiero compartir con ustedes, amados hermanos, y es que debemos apartar la mirada del mundo caótico que nos rodea. Quiero decirles que no había nada digno de contemplar en los días de Noé. La creación de Dios se había corrompido al extremo que perdió el encanto, la elegancia de aquella maravillosa creación de Dios, como usted y yo podemos leer en Génesis capítulo 1, versículo 31, cuando dice que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Pablo también vio esta misma triste realidad en sus días, como también nosotros lo podemos leer en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Tristemente, también Pablo pudo visualizar en su tiempo aquella generación maligna y perversa de la cual habló el apóstol Pedro en su primer mensaje, exhortando a los que estaban escuchando su mensaje cuando les dijo: sean salvos de esta perversa generación. Y la tierra gime, el mundo, hermano, está afectado por tanta condición pecaminosa, por muchos hombres, por muchas personas que se han apartado del camino de Dios y han generado conflicto, caos en el mundo entero. Quiero decirle, hermano, yo no soy doctor, no pretendo tener la versión oficial, pero en esta situación del COVID-19, de este virus que está matando a una gran cantidad de personas, se especula que hay una mano del hombre, el mismo hombre generando caos y destrucción para destruir al hombre. Y esto es triste, ¿verdad? Cuando nosotros reconocemos esta verdad. MacDonald, un comentarista de Biblia, nos dice, hablando de Romanos capítulo 8, 22, las siguientes palabras: vivimos en un mundo gimiente, sollozante y sufriente. Toda la creación gime a una y sufre dolores como de parto. La música de la naturaleza está en clave menor. La tierra es sacudida por cataclismos. La plaga de la muerte está sobre todo ser viviente. Qué triste, ¿verdad? Esto lo escribió este comentarista mucho tiempo atrás. Él no estaba pensando en el COVID-19, estaba visualizando el mundo en el cual usted y yo vivimos. Y le quiero decir algo: la misma impotencia de Noé y su familia ante el sufrimiento y muerte de miles de personas y algunos seres queridos se ha repetido una y otra vez en los anales de la historia. Las guerras, las enfermedades crónicas, las epidemias como la que estamos viviendo hoy en día, y que no es la primera. Ya hubo otras epidemias atrás, otras plagas que mataron hasta 50 millones de personas. ¿Cuántos van a morir ahora? Yo no lo sé, hermano, pero usted y yo debemos vivir en fe y en esperanza, confiando en la protección de nuestro Dios. Y algo más triste, que es el peor de los males que muchos no quieren aceptar, es el virus del pecado, que lamentablemente está desgarrando la vida de muchas personas. Las consecuencias del pecado van a ser catastróficas, como
Jesús mismo lo dijo, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y son muchos los que entran por ella. Mateo capítulo 7, versículo 13 nos dice esa verdad. Note, el Señor Jesús nos habló de esto. Son muchos los que van por ahí. Y hacemos un alto para preguntarnos, ¿por cuál camino vas? Como dice el himno. ¿Estás caminando tú por la puerta estrecha y has seguido las indicaciones del Señor, o estás caminando en la puerta espaciosa que lleva a la perdición? Usted debería de solamente imaginarse cuántas van a ser las personas que van a ir en un desenlace triste por caminar por esa puerta estrecha a la condenación. Sería triste, Jesús ya lo anticipó, pero hermanos, quiero decirle algo, no quiero hablar con un tono negativo ahora mismo. Gracias a Dios contamos con el antídoto para todas nuestras dolencias físicas, morales, emocionales y espirituales. Contamos con el Señor Jesucristo, el Señor de la gloria, como usted y yo podemos leer en Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Jesucristo que nos da a nosotros el alimento espiritual para saciar nuestras necesidades. Jesús es el agua que sacia nuestra sed espiritual, es el pan que nos alimenta físicamente y no solamente físicamente, sino que también espiritualmente, como claro, este texto está hablando de lo espiritual. Pero también dice la Escritura que Él provee para sus hijos. Por eso decía yo antes que Él sacia, Él bendice, Él da protección y cuidado a sus hijos, a sus criaturas. Bendito sea el nombre del Señor, porque su llamamiento, porque Él dice, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed. Bueno, el llamamiento del Señor, cálido, tierno y amoroso, siempre ha estado ahí, amados hermanos, como usted y yo lo podemos leer en la Escritura, allá en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, donde dice, ¿verdad? La palabra de Dios, que Él está a la puerta y llama. El que abre la puerta, Él va a entrar y Él va a cenar con Él. Usted puede tener comunión si usted abre la puerta. Y también leemos en la Escritura que el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22, 17 nos dice esto. Mire, el que quiera. ¿Por qué? Porque el Señor no te va a forzar. El Señor no te va a agarrar del cuello para decirte, deja de ir por el camino del mal. El Señor no te va a agarrar del cuello y te va a decir, ya para de vivir en una vida cristiana apática, indiferente, improductiva. No, Dios te llama, Cristo te invita, y por eso dice que el que quiere entonces que venga y que beba gratuitamente. No te está pidiendo nada el Señor, solamente es tu corazón que le entregas a Él el dominio de tu vida. Y esto es importante, hermanos. Nosotros queremos un día estar ante la presencia de Dios sin hacer nada, estando ahora de brazos cruzados como espectadores, viendo el escenario. Usted necesita una participación activa con Dios para poder entonces tener derecho a entrar en la gloria eterna y tomar en su vida todas las bendiciones que Cristo ha ganado para usted y para mí. Entonces, cuando le permitimos al Señor tener el control de nuestra vida y estemos dispuestos a hacer su voluntad, entonces vamos a poder viajar seguros hacia el puerto celestial. Vamos a ir navegando con la confianza de que el Señor está con nosotros, pero estamos diciendo que es necesario que apartemos nuestra mirada de este mundo, y apartar la mirada implica una actitud de cambio, cambiar de óptica, es decir, cambiar la manera en cómo estamos viendo las cosas. Debemos aprender, amados hermanos, de los ojos de las palomas. ¿Qué tienen de particular los ojos de las palomas? Quiero decirle, amados hermanos, que estudios que se han hecho nos hablan de que las palomas poseen ojos que son unifocales. Es decir, la paloma solo mira a un punto al mismo
tiempo, como si tuviera entonces anteojos monofocales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando ellas dirigen su mirada, están centrando su atención solamente en un punto específico. ¿Qué quiere decir esto también? Bueno, que la visión que tiene el hombre, a diferencia, ¿verdad?, de este animal del que estamos hablando ahora, es que es multifocal. Puede observar varios objetos, ya sea largo o cerca, y concentrar su mirada en varias cosas al mismo tiempo. Y eso entonces es lo que podemos ahora nosotros traer a nuestra mente y corazón y pensar. Debemos centrar nuestra mirada en solamente un punto específico. Cuando nos distraemos por las cosas que están pasando alrededor, perdemos el norte, como le pasó al apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando le dijo al Señor, ay Señor, permite que yo también camine sobre las aguas. ¿Y qué pasó? Vino Jesús y le dijo, ok, bien, ven, camina. Y él empezó a caminar, pero su mirada se desvió del Señor, empezó a ver alrededor el viento, empezó a ver la tormenta, todo lo que estaba ahí alrededor. ¿Y qué pasó? Se hundía. Así nos hundimos nosotros en los laberintos de la vida y caemos de la gracia de Dios cuando apartamos nuestra mirada de Dios, del Señor mismo. Hoy y siempre lo que tenemos que hacer, hermano, es desfocalizar. ¿Qué significa desfocalizar? Bueno, quiere decir quitar la mirada de donde la tenemos y ponerla en otro lugar, apartar la mirada del mundo y empezar a enfocar o dirigir nuestra visión a las cosas espirituales, ponerla y dirigirla hacia Jesús, nuestro Señor y Salvador, como leemos en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, versículo 2. Note el consejo del apóstol: pongan su mirada en el Señor, puestos los ojos en Jesús. Digo apóstol porque algunos dicen que fue Pablo, pero otros se lo atribuyen a otro personaje, ¿verdad? Cristiano, de los primeros que siguieron al Señor. No estoy aquí para hablar de la autenticidad del autor, pero sí el mensaje para usted y para mí. Despojémonos del pecado, dice el autor ahí, ¿verdad? Quitemos todo eso que nos estorba y vamos adelante, puesta la mirada en el Señor, allá adelante. Y también Pablo, hablando de esto, nos recomienda ahora en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 1, y nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No solamente entonces debemos apartar la mirada de este mundo caótico que nada nos ofrece. No fuimos creados para terminar nuestros días acá, fuimos creados para ir como peregrinos, dice el apóstol, hacia la patria eterna. En segundo lugar, yo quiero decirle, hermanos, que es necesario que nosotros también, ¿verdad?, busquemos, ¿verdad? Tenemos que buscar con diligencia las cosas de arriba. Dos importantes lecciones que no se nos pueden olvidar. ¿Sabe? A veces presentamos mucha letra, mucha teoría, pero queremos ser prácticos. Aparte su mirada del mundo. Deje de estar todo el día viendo mensajes negativos del virus, de que te vas a morir, de que qué le va a pasar a tu familia. Confía en Dios, hermano. Salga de esa mirada del mundo y ponga su mirada ahí arriba. Dice, busca las cosas de arriba, busca las cosas espirituales. El Espíritu Santo realza en el texto que leímos anteriormente, que dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad. Él realza en la primera parte la importancia de resucitar en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que usted y yo tenemos que morir al hombre viejo y nacer de nuevo. Tenemos que resucitar. Tenemos que, como Cristo murió,
fue sepultado y resucitó al tercer día, nos dice Romanos 6. Nosotros también tenemos que morir al pecado, ser sepultados en las aguas del bautismo y salir a una vida nueva, resucitando juntamente con Cristo para andar en vida nueva. Bueno, si tú has hecho eso, entonces, ¿qué tienes que hacer? Busca las cosas de arriba. Si nos concentramos mucho, amados hermanos, en las cosas de la tierra, como ya hemos dicho, vamos a ver la fealdad y la humanidad caída en el pecado. Pero si levantamos nuestra mirada hacia arriba con los ojos de la fe, veremos a Dios y Él nos va a recibir y nos va a dar la fuerza, la fortaleza necesaria para vivir una vida bendecida y en victoria. Así debemos de hablar y pensar nosotros los cristianos. Somos bendecidos y estamos en victoria porque Cristo está con nosotros, amado hermano, y se va a cumplir todo lo que el Señor prometió. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Por qué me va a robar el gozo del Señor el COVID-19? No tiene por qué. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si me muero, hermano, voy a la presencia del Señor. Ay, pero no me quiero morir. Ay, se va a morir mi hermano. Ay, se va a morir mi hija. Ay, qué triste. Nos llenamos de un sentimiento de amargura, de fracaso, de desesperanza. El cristiano, amado hermano, como usted y yo, ponga su mirada ahí arriba y alégrese en Cristo, gócese en el Señor y esté siempre consciente de que hay una patria en la gloria. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Vamos para allá, vamos para la gloria eterna. Los hermanos en Colosas tenían que poner sus pensamientos y sus acciones en los asuntos espirituales para poder vivir la vida cristiana que Dios demanda de nosotros. Hay un escritor en la fe que se llama Owen D. Olbrich. Owen dice que los cristianos en Colosas debían apartar sus ojos de la mugre y del lodo de esta vida y procurar activamente la nueva vida. Así, hermanos, debemos ver todo lo que hay en este mundo. Por mucho encanto, por muy bonito que sea lo que usted vea en este mundo, nada se compara con la gloria eterna, nada se compara con el cielo, con nuestra patria celestial. La palabra que se traduce por buscar es un mandato, es algo que lo invita a usted para ir en una forma permanente, buscar a Dios constante, escudriñando su palabra, esforzándose todos los días, aprendiendo de la palabra. Por eso es importante el estudio y la meditación de la Biblia. Jesús dijo, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Juan 5:39. Pero si no estudiamos la Biblia, si no estamos alimentándonos de la palabra, hermanos, vamos a ir poco a poco hundiéndonos en las aguas y nuestra mirada va a estar en el horizonte en lugar de la verticalidad, de poner la mirada en los cielos y encontrar del Señor la fuerza necesaria, como dice allá Isaías, que tendremos alas como las águilas y vamos a volar. Dice, correr y no te vas a cansar, vas a caminar, no te vas a fatigar, vas a estar ¿con qué? Con la fuerza del Señor. Debemos aprender a buscar las cosas espirituales de la forma correcta, amados hermanos. Y hay un texto en Hebreos capítulo 11, en el versículo 6 que leemos y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice este pasaje de Hebreos 11:6 que Él tiene un galardón para los que le buscan. Vea, hermano, yo he compartido con algunos de ustedes esta enseñanza de este texto. En el griego no se lee como está en la versión Reina Valera. La versión Santiago, del Rey Santiago, dice, para los que diligentemente le buscan. No se trata de decir, sí, yo busco a Dios, yo le oro, yo lo busco a Él, a veces leo la Biblia, yo lo busco a Él, a veces pues me pongo a leer una revista de la iglesia o voy a la iglesia ya de vez en cuando. Ese buscar no sirve, no es del que está hablando la Escritura, porque esto es algo distinto. Está hablando de algo que se hace cuando usted le imprime emoción, le imprime ánimo, le imprime
todo su ser, cuando usted hace las cosas con ese agrado profundo. Yo le decía a las hermanas, una cosa es cocinar y otra cosa es cocinar con amor, es cocinar porque te gusta cocinar, porque te atrae cocinar. Y entonces, cuando una persona hace eso con el corazón, cuando lo hace con dedicación, cuando lo hace poniendo todo su énfasis en aquello, el alimento sale gustoso y delicioso, ¿verdad? Y hemos tenido esa experiencia. No todas las mujeres cocinan bien. Algunas cocinan bien, otras no. Bien, porque algunas son más diligentes. Algunas están ocupaditas ahí con las recetas y agregando ciertas especies, ciertos condimentos para que el alimento agarre más sabor. Bien, hermanos, así hacemos en la vida. Nosotros a veces nos dedicamos a actividades como deportivas, actividades como el estudio, actividades como entretenernos en alguna, ¿verdad? Algún deporte, etcétera. Pero le pregunto, ¿por qué no ponemos el mismo entusiasmo? ¿Por qué no ponemos la misma dedicación? ¿Por qué no ponemos la misma diligencia que ponemos en esas cosas? También en lo espiritual, en buscar a Dios, en estar en comunión. Yo me alegré, dice la Escritura, con los que decían a la casa de Jehová iremos. Dice la Escritura, miel es a mi paladar tu palabra. Una cosa es demandado de Dios, que esté todos los días en el santuario para contemplar su hermosura. Es algo, hermano, que nos invita a ser más dedicados, consagrados a las cosas espirituales. En conclusión, hagamos, amados hermanos nuestros, el consejo final que quiero darle a esta hora, que encontramos ahí mismo en Colosenses, donde dice el capítulo 3, versículo 2, las siguientes palabras: poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, no en las de la tierra. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Otro día sacaremos más tiempo para hablar de este versículo 2 y de lo que implica poner la mirada en las cosas de arriba. Hoy hemos hablado de que, como dice el Salmo 25:15, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. ¿Quiere ser librado por el Señor? Confíe en Él, viva para Él, ponga su mirada en las cosas de arriba y, como podemos decir finalmente, que el Señor nos ayude, amados hermanos, a desprendernos de todo lazo que nos ate a este mundo. Como recuerdan, la mujer de Lot estaba atada y por eso volvió a ver hacia atrás. Y entonces, ¿qué pasó? Murió, tristemente, ¿verdad? Bueno, desátate, libérate de todo lo que te tiene atado a este mundo, y que lo que estamos viviendo ahora, hermanos, nos sirva para poner la mirada en nuestro Dios, para alcanzar, ¿verdad?, la manera correcta de vivir y de agradarle a Él y alcanzar la salvación, como aquellos hombres, el grupo de mineros del cual hablamos al principio, se salvaron. ¿Por qué? Porque estaban viendo hacia arriba, porque no estaban viendo hacia abajo. Que Dios te ayude, amado hermano. Que Dios nos ayude a todos a encontrar fortaleza en el camino de Dios, y no importa lo que pase, siga poniendo su mirada en Dios, el autor y consumador de nuestra salvación, el que vive y reina para siempre, el que te da todo lo necesario para que tú triunfes en la vida. Recuerde, bendecidos y en victoria. Que Dios te bendiga hoy y siempre, amado hermano.